Buenos días, vamos a comenzar este curso hablando de la primera clase. Esta es nuestra primera clase y en la clase os voy a explicar, os voy a dar una pequeña introducción al arte. Vamos a tener una conversación también sobre la definición del arte y sus valores. Vamos a explicar acerca del encaje, del procedimiento y construcción del dibujo, de la composición, de las cajas grandes, cajas chicas, líneas de relación, espacios ajenos. Vamos a definir el dibujo y vamos a definir también el tipo de formas que existen. Vale. Hablando del arte, el arte es una actividad emocional de crear y de apreciar belleza, ¿no? De crear y de apreciar valores. Entonces, el arte decimos que es una actividad emocional de crear y de apreciar belleza. ¿Y en qué consiste esto de actividad emocional de crear y de apreciar belleza o crear y de apreciar valor? Vamos a explicar estos 5 atributos de actividad emocional de crear y de apreciar belleza. Vamos a partir por la actividad. El arte es una actividad. Nosotros cuando hacemos arte, cualquier cosa que queramos proponer o que queramos pretender va a establecer un tipo de relación. Relación es una palabra compuesta, relación, es decir, es una acción de intercambio, una acción de ida y vuelta, pero esa acción de ida y vuelta implica posiciones, implica 4 características fundamentales. Implica la caracterización del causal de ese objeto que queremos realizar, implica también la caracterización del objeto que vamos a realizar, implica una pretensión o una proposición, una causa y también una consecuencia. Es decir, para poder hacer arte necesitamos esos 4 elementos: causal, consecuencia, sujeto activo y objeto transformado en aquello que nosotros queremos realizar. Eso es la base fundamental de cualquier relación, de cualquier establecimiento productivo para poder lograr un proyecto, para poder lograr una pretensión, un propósito que queramos hacer. Además del establecer una relación a la hora de pintar, a la hora de hacer arte, a la hora de dibujar, nosotros estamos estableciendo una actividad emocional. ¿Y qué es esto de emoción? Porque nosotros lo que pretendemos es hacer algo que los demás lo aprecien, que los demás lo valoren, lo validen, se interesen por ello, lo utilicen, y todo eso, quieras o no, son aspectos sensibles, son aspectos de la emoción, de esa capacidad sensible que tenemos nosotros como para captar lo necesario. Vamos a definir qué es emoción y vamos a definir también qué es sensación y qué es sentimiento. Esos 3 aspectos o esas 3 palabras son bastante parecidas y a veces las utilizamos en direcciones que no son las correctas. Por ejemplo, trasladar emociones. Uno no traslada emociones porque la emoción es una capacidad igual que el intelecto, es una capacidad. Nosotros no trasladamos intelecto, trasladamos conocimiento. Lo mismo, con la emoción no trasladamos emociones, trasladamos sensaciones o sentimientos. Eso es lo que nosotros hacemos. Luego vamos a definir las 3 cosas. La emoción es una capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. Eso es la emoción. Nosotros nos sentimos hambrientos porque captamos la necesidad de alimentarnos. Nos sentimos sedientos porque captamos la necesidad de beber. Nos emocionamos frente a la sensación de estar desprotegidos y sentimos miedo. Nos emocionamos frente a la sensación de vínculo, de conexión, de amor. Cuando nos enamoramos nos emocionamos. Y ese tipo de emoción es lo que establece nuestra capacidad sensible o nuestra capacidad emocional. Luego decimos que emoción es la capacidad sensible que nos permite captar lo necesario. Ahora, ¿qué es sensación? Y sensación es algo que se produce, es algo que nuestro cuerpo percibe a través de los sentidos, a través de la vista, el oído, el olfato, del gusto y el tacto. Nosotros captamos sensaciones. Y la sensación no es ni más ni menos que una especie de exceso o de carencia de lo normal. Cuando estamos normal y nos preguntan, bueno, ¿cómo te sientes? Me siento bien.
Esa es la respuesta. Sentirse bien no es ni más ni menos que estar en acomodo, estar en una situación donde nada te ha afectado, nada te ha hecho sentirte carente de nada, nada te ha hecho sentirte en exceso de algo. Luego la sensación es una carencia, es la carencia de lo normal o el exceso de lo normal. Nosotros sentimos sensaciones de hambre, como decía antes, cuando carecemos del nutriente que nos alimenta. Pero cuando tenemos un exceso de calor, transpiramos. La transpiración es una reacción emocional al exceso de calor, igual que el tiritar es una reacción a la carencia de la temperatura adecuada al cuerpo. Es decir, la sensación es una carencia o un exceso de lo normal. Ahora, ¿qué es el sentimiento? El sentimiento no es ni más ni menos que la memoria de una sensación, el recuerdo de una sensación. Nosotros producimos sentimientos cuando mostramos a los demás una situación parecida a la que los demás han experimentado. La pérdida de un hijo, aquel que ha perdido el hijo, le va a emocionar. Y eso es un sentimiento que nosotros proyectamos al otro. El llanto de la mujer cuando el hombre le pregunta qué te pasa y te dice que está enferma y tú ves que está caminando, está haciendo todas las cosas y cómo puedes decir que estás enferma, ese sentimiento el hombre no lo puede comprender porque el hombre no tiene esa variación hormonal, el hombre no tiene esas sensaciones que sí tiene la mujer, pero entre mujeres una puede decirle a la otra me siento enferma y la otra sabe qué tipo de sensación está teniendo esa mujer. Luego, el sentimiento es el recuerdo de una sensación que se transmite únicamente a aquellos que lo han compartido. Yo no puedo transmitir sentimientos de lo que significa el nacimiento de un hijo a un soltero, a una persona que no ha tenido un hijo. Él no lo puede comprender, lo puede entender, pero no va a tener la misma sensación que tiene aquel que ha tenido un hijo. Luego el sentimiento es una sensación compartida o transmitida, es una sensación que tú la puedes guardar durante mucho tiempo y compartirla con otros. Yo tengo un hermano en España y cuando le explicaba a mi hermano cómo había sido la sensación del terremoto que vivimos en el 2010 aquí en Santiago, fue uno de los más fuertes terremotos de la historia. Bueno, mi hermano me decía, ¿y cómo se movía el suelo? ¿Era como cuando se mueve un barco? No. ¿Como cuando se mueve un avión? No. Como no había forma de que lo entendiera porque él nunca ha tenido la sensación del terremoto. Entonces, el sentimiento es una intelectualización de la sensación, es un transmitir al otro algo que tú has padecido y cuando el otro lo ha padecido se establece el vínculo y se establece la conexión emocional con el otro. Bueno, sabemos que el arte es una actividad emocional de crear. ¿Y qué es crear? Crear, hay gente que piensa que uno se toca la nariz y aparecen las cosas de forma mágica. Eso no es crear. Crear es transformar una cosa en otra. Hay personas que piensan que el cubismo lo inventó Picasso. Picasso se basó en los cuadros que veía de su amigo Braque y Braque estaba haciendo esas cosas geométricas y Picasso le añadió ese concepto del cubismo, de hacer cubismo. El mismo Dalí habla de su surrealismo, pero el surrealismo de Dalí viene por las exposiciones del surrealismo de Breton. Es decir, uno lo que hace es utilizar cosas que ya están y transformarlas en otra. Y el ser humano lo puede transformar porque dispone de libertad, dispone de dominio, dispone de los atributos que ya contaremos más adelante necesarios para poder crear cosas, para poder transformar una cosa simple en una cosa compleja, una cosa más difícil, más completa. Entonces, crear es la transformación de una serie de elementos en otros elementos distintos. Nosotros transformamos el barro de la tierra. Sabemos que el color siena tostada es una tierra que se saca de la ciudad de Siena y esa tierra se mezcla con unos aditivos y se produce el color al óleo y transformamos la tierra en color y después transformamos los colores en un cuadro, en una imagen. Es decir, lo que estamos haciendo es transformando una cosa en otra. Bueno, sabemos que
El arte es el gran transformador. Hay gente que piensa que nosotros podemos transformar la basura en oro. ¿Por qué? Porque con objetos de la basura podemos componer una escultura, componer un cuadro y venderlo después a precio de oro. Bueno, el arte entonces es una actividad emocional de crear y de apreciar. ¿Y qué es apreciar? Apreciar es dar precio a aquello que yo aprecio, es decir, aquello que yo observo y sé que me retribuye con algún tipo de beneficio, lo aprecio. Lo aprecio porque me beneficia, porque me interesa, porque me satisface. Esas son razones por las que yo puedo apreciar, porque estoy buscando en lo que observo un valor. Apreciar es dar o recibir el valor de lo creado. ¿Qué es más importante, crear o apreciar? Las dos cosas son exactamente iguales porque son complementarias. Yo no puedo crear si no tengo antes una imagen creada. Y no puedo crear si no tengo una idea. Es decir, la idea y la imagen son complementos, están juntos. Yo no puedo sacar la imagen de la idea porque la idea ya es en sí una pretensión de la imagen. Bueno, crear y apreciar son complementos. Y decimos que el arte es una actividad emocional de crear y de apreciar valor o de crear y de apreciar belleza. Y bueno, ¿qué es belleza? Belleza es un término bastante complejo. Hay personas que piensan que la belleza es absoluta, otras que piensan que la belleza es relativa, hay unos que piensan que la belleza existe en el cuadro que está representando las cosas de una forma natural, otros que piensan que la belleza está no en el cuadro, sino en el apreciador. Es decir, hay distintas versiones sobre lo que es belleza. Yo tengo una frase simple y esa frase dice que belleza es la fuerza emocional que el objeto devuelve al sujeto que lo aprecia. Es decir, la belleza no está en esta uva ni está en mí por apreciarla. La belleza se establece cuando me como la uva y digo, wow, está rico. Perdón por comer, pero era la mejor forma de mostrarlo. Luego la belleza se establece en la concordia, en la conexión, en la conectividad, en el vínculo, y de esa forma nosotros apreciamos las cosas y decimos que son bellas. La belleza es exactamente igual que la verdad. ¿Dónde está la verdad? ¿Está en la uva o está en mi criterio? Bueno, necesito que la uva tenga un criterio que reconozca eso como uva, y cuando se reconoce consecuente criterio y información se establece la verdad. Luego la verdad es otro valor que se establece. No existe en la uva, no existe en mi criterio, existe en la comunión entre los dos. ¿El amor dónde está? Está en mi enamorada o está en el enamorado. No está en ninguno de los dos. Cuando los dos se unen, cuando los dos se besan, cuando los dos se sienten confiados, respetados, maduros y vinculados en la filialidad, se puede decir que existe el amor, pero el amor no existe ni en él ni en ella, existen en nosotros. Cuando se establece en nosotros, ahí existen los valores del amor, de la verdad y de la bondad. Bueno, esa es mi interpretación del significado de esos conceptos con los que yo designo el arte como actividad emocional de crear y de apreciar belleza. Espero que lo comprendáis. Ahora, nosotros estamos hablando del arte, y el arte, como os digo, es una actividad donde se buscan o se establecen o se crean valores. Y valor es esa, como decir, valor es esa fuerza emocional, como os decía con la belleza. Valor es esa fuerza emocional que el objeto devuelve al sujeto que lo aprecia. ¿Cuáles son los valores del arte? ¿Qué es lo que el artista busca en su trabajo y qué es lo que el observador va a apreciar en ese trabajo? Bueno, ambos van a pretender lo mismo y ambos van a apreciar o a valorar lo mismo. Os voy a explicar 6 valores contenidos dentro de las artes. Primero es el valor temático. Todo lo que hacemos, todo lo que proponemos se debe a una razón, y la razón es por o para algo. Todas las razones contienen esa dualidad de ser por algo y para algo. Y cuando comprendo el por algo y el para algo de ese elemento, de esa existencia, comprendo su razón de ser.
La razón es como el centro del por y el para algo. Entonces, lo primero que busca el artista es la idea. ¿Qué es lo que quiero pintar? ¿Qué es lo que quiero esculpir? ¿Qué es lo que quiero escribir como poeta? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero que sientan con mi música? ¿Qué es lo que quiero construir? Todo eso es tema. Y el tema va a tener más importancia si es universal, es decir, si toca a mucha gente durante mucho tiempo. Es decir, tiene que ser inmanente y trascendente. Esas son las características del tema, de los grandes temas. Lógicamente existen también los temas actuales, casuales, parciales, los temas particulares de cada uno. Bueno, pero el tema particular, cuando coincide con esa necesidad global, va a adquirir un interés grande, un interés mundial, un interés generacional, si es que lo podemos en un plano trascendente. Luego, ¿qué tipo de tema es más importante? ¿Aquel que llega al universo entero de la humanidad o aquel que simplemente aprecia el autor? Lógicamente, aquello que es observado por los demás, que tiene interés para los demás, que comunica a los demás, que reconoce a los demás, que se vincula a los demás, va a tener mucha más importancia que aquello que simplemente lo reconozco yo, me vincula a mí y me hace sentir a mí satisfecho. Luego, temáticamente hablando, el tema de caracterización universal, inmanente, constante, que es iconográfico, es decir, que todos pueden comunicarse con ello, pueden reconocerse en ello, ese tema va a tener una caracterización de más importancia que aquel tema que solamente seduce a un grupo pequeño. Os voy a poner el ejemplo de los españoles. Nosotros tenemos las corridas de toros y hay muchos pintores que pintan corridas de toros y lo hacen muy bien. Muchos lo hacen muy bien y me saco el sombrero ante ellos porque pintan muy bien, hacen un trabajo técnicamente hablando muy bueno. Pero a nivel temático, ese tipo de carteles a los chinos, a los japoneses, a los coreanos, a los hindús, a los africanos, pues sí les puede llamar la atención, pero no es una cosa compartida por todos los humanos. Ahora, si pintas el entierro del marido de Juana la Loca y se lo muestras a cualquier persona en cualquier lugar del mundo, lo asocia con el fallecimiento de algún ser querido y les llega al corazón. No sé si habéis visto ese cuadro en el Museo del Prado. Es un cuadro enorme, pero es un cuadro que, wow, uno se queda ahí horas mirando y dices, wow, esto me recuerda al entierro de mi abuela, al entierro de mi padre, al entierro de mi hija, al entierro... Todos nos morimos y como todos nos morimos a nivel temático, ese cuadro adquiere mucha correlatividad, mucha conexión, mucho reconocimiento por mucha gente. Luego ese tipo de caracterizaciones universales, emblemáticas, que tienen una trascendencia, que son trascendentales, lógicamente llegan a más gente que aquellos temas que son de caracterización personal. Poneros en el caso del Pensador de Rodin, poneros en el caso de la Sagrada Familia de Gaudí, poneros en el caso de las Meninas de Velázquez, es decir, son temas de caracterización social, unos son temas de caracterización filosófica o religiosa, otros, y esos temas nos atañen, nos llegan. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Tenemos el valor temático. Después tenemos el valor compositivo. ¿Qué es eso de la composición? Bueno, componer, en el caso nuestro, los pintores, nosotros componemos dentro de un rectángulo y lo que buscamos es que en ese rectángulo las cosas estén compensadas, es decir, que el rectángulo no se caiga por un peso gráfico hacia la derecha o por un peso tonal hacia la izquierda o por un peso cromático hacia arriba o hacia abajo, es decir, compensar esas formas que ponemos en el cuadro. Eso es un aspecto de la composición. Pero por otro lado está el aspecto de la escenografía, de qué es lo que yo estoy poniendo en ese cuadro. Si en el cuadro Las Meninas tú sacas a Velázquez de la parte izquierda, el cuadro se descompensa y se cae. En los cuadros de David, por ejemplo, pone tantas cosas que uno no reconoce cuál es el centro focal y cuál es la periferia que complementa ese centro focal, porque todo tiene igual de importancia en esa imagen. Luego la composición tiene que tener, por un lado, ese centro focal, esa periferia que lo compensa y ese equilibrio de masas para que el cuadro no se nos caiga hacia un lado o hacia el otro. El tercero de los valores contenidos en las artes plásticas es el valor gráfico. Y el valor gráfico tiene que ver con ese
sentido de precisión y destreza. Es decir, yo veo los cuadros eh, de Sorolla, por ejemplo, y Sorolla te hace unas cosas que son diestras, pero dices, wow, está la cara completa. Ves cuadros de Fortuny y dices, wow, ¿cómo hizo eso? Tan preciso y tan diestro a la vez. Ves las manos de las meninas y cómo es posible que las manos sean unas cuantas pinceladas nada más. Y son las manos. Ahí te muestra que hay precisión y que hay destreza en conjunto. Eso es un valor gráfico. Por otro lado está el valor tonal. El valor tonal tiene que ver con esa intensidad de luz que te hace sentir que las cosas están en tono, que están acordes con aquello que tú sientes, que crea un ambiente, que crea una sensación de aire, de espacio, de luminosidad. Y el otro valor que tenemos, os he hablado del valor temático, compositivo, gráfico, tonal. El quinto valor es el valor cromático. El valor cromático tiene que ver con la multiplicidad de matices. Cuando hablamos de cromático estamos hablando de color, el matiz es color, el tono es el grado de claroscuro de un color. El valor cromático viene dado por la intensidad o variación o diversidad de colores, de matices que tú eres capaz de incluir dentro de una superficie. Es decir, aquella persona que te hace la piel de la cara con 50 colores va a tener más atractivo que aquel que te hizo la cara con un solo color. ¿Por qué tiene más atractivo? Porque la naturaleza en sí, el color en la naturaleza es dinámico, Lo produce la luz mediante fotones y el fotón es simplemente una partícula que es dinámica, se está moviendo, son átomos en movimiento, entonces tú cuando miras las cosas te cuesta ver el color porque va cambiando y va cambiando por ese dinamismo de la multiplicidad de colores porque cada fotón en sí tiene los 7 colores del arco iris, entonces es mucha la mezcla, mucha la variedad y eso lo crearon los impresionistas al descomponer los colores y al pintar con color sobre color o color junto a color y de esa forma creaban esa sensación de realidad, de que tenían las cosas luz. Además del valor cromático, el último de los 6 valores que son objetivos y que podemos comparar y que podemos deducir si este tiene más o tiene menos que el otro es el valor por oficio, el valor técnico. El valor técnico tiene que ver con aquella comprensión de la tradición de ese oficio sumado al aporte particular que tú añades a esa tradición. Es decir, esto es como el pastelero que sabe hacer muy bien la crema, pero a la crema le echa un poquito de canela. Y resulta que el poquito de canela hace que la crema tenga un sabor más rico. Lo mismo con la pintura, el poder utilizar la tradición del oficio durante siglos, porque todos sabemos que pintamos con pinceles, que pintamos con óleos, que pintamos con espátulas sobre una tela, que reflejamos formas reconocibles, figurativas, que el otro puede reconocer que son ciertas y las vamos trabajando de una manera muy particular, pero muy experimentada ya. Es decir, estamos haciendo el dibujo como todos los antiguos hicieron el dibujo. Ahora, ¿qué tal si a esa forma de dibujar yo le añado algo? Lo que hace Antonio López, por ejemplo. Antonio López tiene una forma de pintar súper tradicional, súper simple, va de planos grandes a planos chicos, los colores limpios, pero al final le pone ese chorreado, le pone ese quemado, le pone esa textura, le pone ese grado de improvisación particular que añade a sus obras que lo distinguen y uno dice, sí, esta persona a nivel de oficio tiene un oficio espectacular, espectacular, pero además de tener ese oficio tiene esa exploración particular que añade a ese oficio y que por eso nos agrada por ser o por verlo diferente. Si todos pintásemos como Velázquez, bueno, sería aburrido. Pero fíjate que Goya pinta parecido a Velázquez, pero tiene su dote particular. Rembrandt pinta de una manera parecida, pero pone más empastes, es decir, añade a esa tradición en el oficio algo más. Y de esa forma el cuadro adquiere un valor técnico. Bueno, os he hablado sobre los valores del arte y ahora finalmente lo que quiero es hablaros de cómo dibujar. Para dibujar hay que empezar como el arquitecto empieza. Al arquitecto le dan, no sé, 5.000 metros cuadrados y le piden que ahí ponga una casa. Lo primero que hace el arquitecto es, ¿la quieres con luz o la quieres sin luz? La hacemos no sé, le ponemos el comedor y el dormitorio hacia el este para que le dé más luz o le ponemos, es decir, está viendo la caja grande y dentro de esa caja grande pone la caja más pequeña que es la de la casa. Pero después dentro de la caja de la casa o dentro de ese plano de la casa va a decir,
cuántos metros quieres para la cocina, cuántos quieres para el living, cuántos quieres para el baño, cuántos quieres para el dormitorio. Esas son cajas chicas que acomoda al bienestar de la familia y lógicamente te va a poner el baño cerca del living o cerca del comedor para que no tengas que salir corriendo media hora a buscar el baño a la esquina de los 5.000 metros cuadrados. Entonces las cosas se van acomodando mediante ese ajuste de caja grande primero, la caja grande centrada en el papel para que la composición no se te caiga para un lado y a otro. Eso es lo primero que hay que hacer, buscar el centro del papel y ahí ubicar la caja grande para que ese dibujo no tenga descompensación compositiva. Después de eso, después de la caja grande, si estáis dibujando una figura, lo primero de la caja grande sería el óvalo de la cabeza, lo segundo son las cajas chicas, caja del músculo frontal, del temporal, de la nariz, de la boca, el maxilar, y dentro de esas cajas chicas buscas líneas de relación vertical, líneas de relación horizontal para saber si horizontalmente las cejas coinciden con la oreja o no coinciden, si verticalmente el eje del entrecejo coincide con el centro de la barbilla o no. Esas líneas verticales y horizontales son las que te sirven para acomodar las cajas chicas en su sitio. Y tú vas a poner esa caja chica donde corresponde y si no la ves que de acuerdo con esa línea de medida que tú estás utilizando, ves que está más hacia un lado o hacia otro, la ajustas. El proceso en sí de dibujo es muy sencillo. Es esto, ver las cosas como una totalidad, imaginártelo como una figura geométrica simple. La cabeza es un óvalo. Una casa va a ser un triángulo arriba, que es el tejado, y un rectángulo o un cuadrado abajo, que es la parte de la lateral de la casa. Y si estás viendo dos personas van a formar un rectángulo. Si estás viendo tres van a formar un rectángulo más grande. Y dentro de ese rectángulo cada una de esas personas va a ocupar un rectángulo particular. Es decir, es transformar lo que ves en geometría, en polígonos. ¿Qué tipo de polígono veo allá? Veo un triángulo, es isósceles, escaleno, equilátero, veo un rectángulo, veo un rombo, veo un romboide, veo un trapecio, veo un trapezoide. ¿Qué tipo de figura veo allá para poderla resumir y dibujarla en el papel? Y después, encima de esa especie de plano que tú haces con los polígonos, encima de ese plano puedes ir retocando y ajustando las cosas para que te salgan proporcionales. Ese ejercicio de empezar un dibujo con la caja grande en el centro del papel para que esté bien compuesta, las cajas chicas, las líneas de relación, los espacios ajenos, ese ejercicio hay que repetirlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque la técnica es un hábito repetido. Y el oficio es el dominio de una técnica. Entonces, cuando nosotros dominamos la técnica mediante el hábito repetido de encajar, vamos a aprender a dibujar con mucha libertad, pero necesitamos de hacer muchas veces ese proceso de centrar en el centro del papel la caja grande, de buscar las cajas chicas, de buscar líneas de relación verticales y horizontales para ajustar esas cajas chicas que a lo mejor a la primera instancia pues me quedo muy abajo, me quedo muy arriba. Que te quede muy arriba o muy abajo no es ningún problema. El artista tiene que partir con la idea de que vas a errar. No puedes partir con la idea de que te tiene que salir perfecto a la primera. No, tú tienes que ser templado en ese asumir que todo lo que haga se puede modificar. Hablamos de que el arte es una creación y la creación es una transformación, es decir, todo se puede transformar, todo lo que está mal se puede corregir y en ese corregir lo que no está bien, que no por no estar bien va a estar mal, sino que no es correcto y lo que tenemos que hacer es corregirlo. Entonces, cuando lo corregimos, lo ajustamos, se va poco a poco adquiriendo el hábito a la construcción gráfica del dibujo. ¿Y qué es dibujo? Dibujo no es ni más ni menos que eso. Es la realización gráfica de una forma. Es el crear formas. ¿Y qué es forma? Forma es el contorno que delimita un cuerpo o un espacio. Es decir, aquí la forma interna del óvalo delinea un óvalo en el interior, pero a la vez está dibujando lo que es externo. El espacio ajeno a ese óvalo puede ser este triángulo, el espacio ajeno a esta otra parte del óvalo puede ser este triángulo también. Es decir,
La forma es el contorno que delimita un cuerpo y a la vez un espacio. Yo cuando corrijo los trabajos de los alumnos generalmente me fijo más en los espacios ajenos que en los espacios internos. ¿Por qué? Porque si el contorno no está bien hecho, todo lo que tienes dentro está mal hecho. Así de simple. Si lo de fuera no está en su sitio, lo de dentro tampoco. Y lo de fuera es muy fácil verlo porque simplemente repasar el contorno y ver si esa parte del contorno se ajusta o no se ajusta a aquello que estoy corrigiendo. Bueno, decimos que forma es el contorno que delimita un cuerpo o un espacio. ¿Y cuántos tipos de formas hay? Si uno se observa la creación, yo aquí estoy en el campo, estoy viendo árboles, estoy viendo caballos, perros, los gatos, estoy viendo animales, estoy viendo un montón de cosas que tienen forma. Los ladrillos tienen forma, los troncos del árbol tienen forma, los caballos tienen forma, los gatos, los perros, las mesas, todo tiene forma. Pero ¿cuántos tipos de forma? Muchas me dicen. Muchas no me dicen nada. No me dice nada porque no me dices cuáles son los tipos de formas. Los tipos de formas son muy simples, son única y sencillamente tres. Hay formas planas, formas cóncavas, formas convexas. Y no hay más. El resto es una combinación de la forma plana, forma cóncava y forma convexa. Como os digo, no hay más tipos de formas. Entonces, si solo tenemos esos tres tipos de formas, si somos capaces de definir cómo sería una forma plana frontal, cómo sería una forma convexa en la nariz, cómo sería una forma cóncava en la boca o cómo sería una forma cóncava en los arcos de los ojos, seríamos capaces de dibujar cualquier cosa. Lo único que tenemos que aprender es cómo representar las formas planas, las formas cóncavas y las formas convexas. ¿Os parece? Es algo muy simple. Las cosas en la naturaleza son muy simples. Uno ve la diversidad y se complica. Se complica porque ves a este árbol, ves al otro árbol y ves que todos los árboles son distintos. Entonces, cuando yo te pregunto qué es el árbol, wow, pues no sé, hay tantos que cómo vas a... No, muchos, hay diversidad, muchos, muchos, muchos. Pero el árbol es un vegetal, ¿no? Es una planta. No es nada más que eso, una planta que nace de una semilla que hacia la tierra produce raíces y se hidrata con el agua, con la humedad y hacia arriba, pues con las hojas se alimenta de la luz del sol y no hay más. Y todos los árboles hacen la misma historia. En el arte pasa lo mismo. El arte es muy sencillo para aquel que lo conoce. Para aquel que lo ignora es muy complejo. Es muy complejo. Yo me puse hace poco a estudiar anatomía para poderos dar clases también de los músculos y cuando empecé pensé, wow, tenemos un montón de músculos, jamás me voy a aprender los músculos, ni los nombres, ni de dónde a dónde van. Y me metí en ello, y empecé a buscar y ahora me doy cuenta de que es tan simple, ¿no? Existen tipos de músculos y muy simples porque unos son cortos y otros son largos, unos son frontales, otros son posteriores, otros son laterales. Son cosas muy sencillas, pero si no estamos acostumbrados a analizar las cosas y buscar la razón justa, como os decía al principio, la razón siempre tiene un por y un para y un es. Las cosas son por y para. Nosotros tenemos que mirar las cosas de esa manera. ¿Qué es eso? Es una uva. ¿Por qué? Oh, porque viene de algún tipo de genético que produce la semilla, que después se alimenta con la tierra y con la luz del sol y con el agua, y surge una vez al año el fruto de la semilla, que es la uva. Oh, y ahora comprendo cómo se produce la uva, así que puedo sembrarlas, tener cuidado de ellas y comerme las uvas después. Pero si me quedo mirando las uvas y veo hay uvas tintas, hay uvas verdes, hay uvas gordas, hay uvas flacas, hay uvas grandes, hay uvas de exportación, de importación. Jamás voy a llegar a comprender lo que es la uva. La diversidad es solamente una. Solamente una. Comprendan eso. La diversidad es una. Las cosas son siempre y todas ellas realizadas en base a una razón de ser. Todas. Nuestra pintura se establece en base a una razón de ser. Y esa razón de ser es por y para algo. Les dejo con esta charla, esta es mi primera clase y espero que les haya gustado. Si no, cualquier consulta, cualquier duda, me la hacen llegar, la compartimos. Esto es para nosotros, para los estudiantes
y para mí. Esto no es para irlo compartiendo o sacándolo de la clase, solamente para nosotros. Os dejo con este video y os espero en la próxima clase. Lo que os voy a pedir de tarea para casa es muy simple. Simplemente que comprendáis esto que os he dejado, que lo analicéis y que hagáis el ejercicio en una hoja de papel, de dividirla en 6 o 7 partes. Si la partís por la mitad, dos líneas verticales, dos líneas horizontales, vais a tener un espacio, otro espacio, otro espacio, otro espacio, otro espacio. En cada uno de esos espacios quiero que le hagáis las diagonales para ubicar el centro de ese rectangulito, y en ese rectangulito veáis dos, tres cosas, una manzana, una pera, y hacéis el recorrido de la caja grande. Después, dentro de esa caja grande, caja chica para la manzana, caja chica para la pera, caja chica para el espacio ajeno entre las dos, y solamente eso. En el siguiente rectángulo hacéis lo mismo, busquéis la diagonal entre las dos esquinas, busquéis el centro del rectángulo, miráis el plátano, y el plátano tiene ahí una cuchara al lado. Plátano y cuchara, caja grande, en el centro de ese rectángulo, caja chica para la cuchara, caja chica para el plato y caja chica para el plátano y caja chica para el espacio ajeno entre los dos. Y así sucesivamente, que me hagáis una serie de dibujos para habituaros a poder encajar. A eso se le llama, ese término encajar es precisamente ese, encajar la caja grande en el papel, encajar las cajas chicas dentro de la caja grande, y mediante las líneas de relación verticales y horizontales poder poner las cosas en su sitio, ubicarlas en su sitio para que se vean de acuerdo con lo que estáis observando. Muchas gracias y hasta el próximo. Os dejo con el ejercicio para que podamos corregirlos en la próxima sesión. Muchas gracias.